Desde un principio hemos visto cómo las culturas antiguas se han asentado alrededor de los ríos. Esto empieza a conformar un espacio físico. El espacio físico es aquel espacio habitable en el cual las personas empiezan a intervenir. Cuando esto empieza a suceder, el espacio físico cambia y comienza a convertirse en un espacio social, en el cual el hombre empieza a crear actividades que pueden suplir sus necesidades. En este caso, podemos ver cómo el establecer viviendas en las riberas del río permitió a la cultura tanto egipcia como mesopotámica el desarrollar canales de riego y sistemas aluviales. Estos potenciaron sus actividades agrícolas, económicas y políticas y muchas actividades más, convirtiéndose así en lo que lo conocemos, civilizaciones. El actual departamento de Santander no está exento de esta constante. El departamento de Santander se encuentra rodeado por varios ríos, entre los cuales está el río Magdalena, pero también en su interior cuenta con ríos como el río Ponce, el río Sogamoso, el río Suárez y el río Chicamocha. Aledaño a estos ríos podemos encontrar la población de San Gil y de Socorro, las cuales antes eran llamadas provincias. Estas dos provincias lograron desarrollar la región santandereana. Esto ayudado por la producción de manufacturas. El desarrollo de estas poblaciones permitió también que sus habitantes pudieran desplazarse a otros sitios, lo cual era bien recibido debido a su laboriosidad y a su adaptabilidad a otros medios. Quienes aprovecharían estas migraciones serían sitios como Barranca Bermeja, las cuales estaban potenciando su explotación de petróleo. Barranca Bermeja se vería particularmente beneficiada, debido a que las personas que trabajarían en esta explotación serían mayormente de este departamento. Barranca Bermeja no solo ofrecería un buen producto de exportación, en este caso el petróleo, sino que también su contacto directo con el río Magdalena potenciaría esta relación. El espacio abierto por el territorio de Barranca Bermeja permitió que se convirtiera en un espacio de uso, el cual en un principio fue de extracción petrolera. Posteriormente, toda la región de Santander se vería enfocada hacia las tabacaleras, hacia la producción del cacao y hacia la producción del café. Como anteriormente se ha mencionado, las personas que trabajarían en esta extracción serían mayormente santanderianas. Esto permitiría que factores como el clima y muchos otros más favorecieran a estos habitantes y no les fuera un impedimento para el trabajo. El río Magdalena fue una gran ventaja para esta explotación, ya que se convirtió en un medio muy útil de transporte y potenció la exportación. Las nuevas dinámicas que se generarían darían paso a que Bucaramanga dejara de ser unas pocas casas y una alcaldía a convertirse en una ciudad, la cual necesitaría equiparse de edificios, de industrias y de espacios para la educación. Cabe recalcar también que los hospitales serían importantes y por supuesto el comercio. Lógicamente la ciudad no permanecería como siempre, debía expandirse hacia algún sitio porque no podía seguir creciendo así que buscó los sitios más aledaños. Para participar de ello estaban los municipios de Floridablanca, Piedecuesta y Girón. De esta manera estos municipios participarían en la ampliación del sector urbano de Bucaramanga. Pero la expansión no solo sería expansión a nivel de viviendas, también los centros comerciales, las industrias, los hospitales, las universidades y los colegios empezarían a llenar el mapa geográfico de estos municipios. Así, la población que se encontraba dispersa en Florida, Piedecuesta, Girón, empezó a concentrarse alrededor de Bucaramanga y estos municipios. Pero no solo contamos con que los habitantes de estos sitios poblaron ese sector. Municipios como Olva, Socorro, Barbosa, San Gil, Río Negro, entre otros, ayudaron a que el poblamiento de Bucaramanga
fueran cada vez más grandes. Pero ¿qué hacía que los campesinos que habitaban el departamento de Santander se desplazaran hacia la ciudad? La condición del arriendo de muchas fincas, la parcelación, en otros casos la violencia propició estas dinámicas. Pero tampoco podemos descuidar factores como las oportunidades, no solo a nivel educativo, sino a nivel profesional, y el mayor valor de su trabajo. Incluso también la seguridad social influyeron para que estos campesinos vinieran hacia las ciudades. Pero no solamente aumentaría la población que llegaría a esta ciudad, sino que también aumentarían las necesidades y el factor económico debería hacer un cambio para poder atender a todas estas necesidades. Por lo tanto, actividades como las de los centros comerciales, hospitales, universidades y colegios deberían ser más grandes. Es por esto que clínicas como la Carlos Ardila Lule se han potenciado tanto. También las universidades, ya no solo existe la Universidad Industrial de Santander, sino que se ha necesitado ampliar el cupo de las universidades y que hayan más. Claro está que no podemos olvidar la influencia de los centros comerciales en esta distribución espacial, ya que estos se han ido multiplicando no solo en Bucaramanga, sino también a nivel de sus aledaños. Estas dinámicas han causado que las personas que viven en estos sectores tengan que hacer un desplazamiento que consiste en que en las mañanas salen muy temprano hacia sus lugares de trabajo, que por lo general quedan ubicadas en Bucaramanga. Es decir, estas personas salen desde Girón, Piedecuesta y Florida Blanca hacia sus lugares de trabajo. Después de su ardua labor, regresan en las noches hacia sus casas. Pero esto no solo pasa con los trabajadores. Los estudiantes y todas las personas asociadas a las instituciones que residen en Bucaramanga tienen que en las noches volver hacia sus casas. De acuerdo a lo anteriormente hablado, podemos decir que Santander cuenta con una zona urbana y una zona rural, que ha ido cambiando. Y así Bucaramanga hacía parte de la zona urbana. Y en la zona rural podíamos distinguir a Piedecuesta, Florida Blanca y Girón, lo cual cambió debido a esta expansión. Entonces ahora podemos decir que la zona rural se ha disminuido y la zona urbana ha aumentado gracias a los procesos de poblamiento en Bucaramanga, Santander, desarrollándose en la ampliación del espacio urbano, el cambio de las dinámicas sociales y la creación de las nuevas ciudades dormitorio. Cuando bailas la guabina con tu camisón de